Este empapelado, lógicamente, yo creo que debe ser de los años 50. Y mirad el forjado de madera. Fijaos, aquí era donde se guardaba el menaje y la vajilla de la casa. Esto es un viaje a través del tiempo. Os invito a visitar conmigo un edificio, una casa de época protegida, un palacete espectacular. Como veis, se trata de una gran construcción de época. Nos recibe este zaguán labrado en piedra con bóvedas de arista, y el epicentro de esta gran casa es este patio. Como veis, tenemos una escalera de tipo claustral magnífica, y la mayor parte de este edificio se conserva en su estado original, a excepción de algunas intervenciones puntuales que se han realizado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hay cosas muy interesantes. Fijaos, realmente para disfrutar de este edificio, que como podéis observar necesita reforma, hay que tener la vista bien entrenada, porque hay muchos elementos interesantes. Por ejemplo, aquí vemos este arranque de piedra y los balaustres de la escalera son de diseño de Art Deco, lo cual nos hace pensar que una parte del edificio se reformó a principios del siglo XX. Lo mismo con la balconera. Si os fijáis, estos elementos son realmente más modernos y contrastan con otras partes del edificio. El lucernario, con las pilastras y estos grandes ventanales, probablemente es original de finales del 1700. Desde aquí se distribuyen todos los espacios desde esta escalera. Este gran portón tiene esta envergadura no por capricho, sino porque era algo funcional. Aquí se entraba con un carruaje que se aparcaba en el interior de esta sala. Como veis, todavía quedan elementos de la época, como las anillas para atar el caballo. Prestar atención a los innumerables detalles. Aquí tenemos suelo de terracota muy antiguo, y aquí tenemos un tipo de adoquín que probablemente es posterior. Siempre digo que en estas casas hay muchos detalles, muchos elementos que nos cuentan historias. Por ejemplo, aquí vemos este raíl metálico que se utilizaba para desplazar a alguna persona que vivía en la casa que tenía problemas de movilidad. Entonces esto era para subir este piso con un asiento eléctrico. Vamos a ir viendo algunos de los espacios de esta casa. No podremos verlo todo porque sería un vídeo larguísimo. Como veis, son espacios muy generosos, muy amplios. Fijaros en la lámpara de araña que todavía permanece aquí, la altura que tenemos del techo, las molduras, y sobre todo lo que llama mucho la atención en esta casa es el gran trabajo de ebanistería. O sea, toda la carpintería está extremadamente bien trabajada. Hay innumerables detalles, como este zócalo, por ejemplo. Es increíble el nivel de detalle que tiene, y lo vamos a ir viendo, que hay innumerables detalles de lujo, de gran acabado. Mirad este suelo, es un suelo diferente y que probablemente también es de principios del siglo XX. Aquí tenemos una sala muy diferente. Como veis, tenemos grandes ventanas de guillotina que dan a las calles antiguas de aquí de Ciudadela, que son calles empedradas, antiguas, estrechas, que todavía conservan el sabor de la época medieval de Menorca.
Esta casa, además, está situada cerca de la catedral, que es, yo creo, el edificio más importante de Menorca. Fijaos en este arco, es un arco muy curioso, y una vez más la carpintería tiene mucho protagonismo en esta casa. Entramos en otra sala que también es diferente, porque encontramos, lo primero de todo es que tenemos aquí un pavimento distinto de tarima de madera. Fijaos en el diseño, muy curioso, y estos cristales policromados, y como iba diciendo, fijaos en toda la tracería, los detalles, y da a una terraza exterior. Las paredes, aparte de tener su diseño con su cenefa, son de acabado de estuco, muy fino, muy elegante, con estas aguas, es muy interesante. La casa es descomunal, son casi 1500 metros de habitaciones, salas. Está una gran parte, es la zona noble donde residían los propietarios, pero hay un área de espacios también importante donde vivían los criados en la época. Aquí, como veis, es bastante laberíntico porque hay habitaciones, pasillos por todas partes, varias cocinas. Como veis, aquí tenemos un suelo distinto, también de madera, con una ornamentación diferente, y aquí llama mucho la atención este mosaico con estos baldosines de época, y todo este espacio es un boinder. Como sabéis, son balcones cubiertos con vuelo que sobresalen de la fachada del edificio. Es un tipo de edificación que no se encuentra en todas partes, pero que en Menorca, curiosamente, hay bastantes. Fijaos en este fresco, esto está pintado sobre madera, para que os hagáis una idea de la elegancia de la casa. Cuanto más exploramos en esta casa, más y más espacios vamos encontrando. Aquí tenemos otra habitación, de hecho esto era un dormitorio con un gran armario. Esto es mucho más moderno, se nota, probablemente de los años 70, calculo. Y aquí sí que tenemos una habitación original que da al patio, y como veis el mobiliario, ¿veis? Es que es confuso. Da al patio por este lado y a la calle seguramente por el otro. No, vamos a ver. Es que aquí, no. Es que hay dos patios. Un patio interior, que es este, el de mi izquierda, y este es un patio exterior. Mirad el acabado de la chimenea. Qué elegante, qué estilo tan sobrio, así como minimalista de la época. Yo creo que esto también es de principios del siglo XX. Una vez más, lo digo, trabajo de ebanistería, y todo, infinidad de detalles, las cerraduras, los picaportes, todo es interesante en esta casa. Y continuamos descubriendo espacios. Aquí tenemos poca luz porque está todo muy cerrado y la electricidad no está conectada. Mirad los detalles una vez más, la cristalera, los cajones empapelados, todo de época. Aquí tenemos tarima de madera, otra gran chimenea trabajada en piedra, todo esto es de piedra natural. Este empapelado, lógicamente, yo creo que debe ser de los años 50, y mirad el forjado de madera. Fijaos en los detalles. El tirador de la puerta, magnífico, y más espacios.
Antes de continuar con nuestra exploración, os quiero invitar a que os suscribáis al canal si queréis ser los primeros en descubrir propiedades tan interesantes como esta. Casas lujosas, megapropiedades, grandes fincas con cientos de hectáreas. Y además os quiero recordar que tenemos una cuenta de Instagram donde colgamos diariamente stories muy interesantes de todo el material de backstage de las grabaciones que vamos haciendo. Continuamos. Probablemente aquí había una cocina antigua que ya se modificó en algún momento. A ver si conseguimos que haya un poco de luz, porque esto está quedando fantasmagórico, pero encima es que hoy está lloviendo y no tenemos luz. Esta sí que parece una cocina original, como podéis comprobar, con sus fuegos de hierro. Como veis, las casas antiguas nos transportan de alguna forma a través del tiempo y vamos redescubriendo la historia. Esta es la zona, si mal no recuerdo, donde se alojaban las personas del servicio de la casa en la época. Esta es una de las habitaciones del personal de la casa, y estas ventanas con forma de rosetón, estos rosetones con ventana, mejor dicho, dan al patio interior, que es donde está el lucernario y la cúpula arriba de todo. Si continuamos por aquí, vamos descubriendo más y más cosas. Aquí sí que no tengo ni idea de lo que puede haber. Vale, este es el acceso arriba del todo, luego lo veremos. Pues esto, como digo, eran las dependencias del personal de la casa. Como veis, hay diferentes habitaciones e incluso tiene que haber en algún lugar un porche que vi donde se guardaban retales y material de repuesto del pavimento de la casa. Pues aún tenemos que ir al otro lado, porque allí hay una zona que son los desvanes de la casa. Pero es que solo hemos visto algo así como un tercio de todo lo que hay. Imagínate. Ahora entiendo por qué no encontraba. La primera vez que vine a esta casa vi toda una zona que no había sido capaz de volver a encontrar. Y es porque al cerrar estas puertas, fijaos qué disimulado está. Esto conecta con una escalera interior que era la que utilizaba el servicio. Y hay otro tramo que va para abajo y encima la puerta se abre, una hacia adentro y la otra hacia afuera, con lo cual se amplía enormemente el espacio que hay disponible. Y continuamos descubriendo paso a paso más y más espacios. Esto parece no acabar nunca. Esta es la zona de desván que había estado buscando, que no encontraba. Y aquí se ven muebles antiguos, muy antiguos, como este armario. Y aquí, fijaos, aquí era donde se guardaba el menaje y la vajilla de la casa. Que estos sí son antiguos, otros son modernos, estos son modernos. Aquí hay diferentes épocas. Y recuerdo haber visto, como decía, restos, retales. Aquí es. Es que esto no termina nunca. Estos son algunos repuestos del pavimento del suelo. Estas son hidráulicas, estas también. Estas se hacen con cemento prensado. Hay repuestos para los balaustres, pedestales y aquí, vamos,
Esto sí que es digno de la palabra desván. Esto es un auténtico desván antiguo. Es muy, muy interesante. Por eso me gusta visitar las casas antiguas, porque siempre descubres algo y te van contando pequeñas historias. Me gusta decir que las casas antiguas albergan telarañas de emociones que nos atrapan. Hemos descubierto un acceso a la azotea de la casa y desde aquí tenemos una vista privilegiada de parte de la casa que no se puede ver de otra forma. Ahí vemos la cúpula desde fuera, el patio exterior y daos cuenta del tamaño, de la envergadura. Y esto continúa hasta arriba, este es el punto más alto. Y aquí tenemos una terraza. En el proyecto que tenemos para convertir esta casa en un hotel, porque tiene diferentes usos, el uso de residencial, uso hotelero, también puede ser un restaurante. En el proyecto la idea es poner una pequeña piscina en la azotea. Desde aquí incluso llegamos a ver el puerto de la ciudad. Como veis, hemos realizado una visita muy interesante a este palacete antiguo impresionante que nos ha transportado de alguna forma a otra época. Es un gran edificio de casi 1.500 metros construidos que tiene todo tipo de posibilidades, desde convertirse en un hotel, un restaurante, en una residencia privada o cualquier otro uso que se os pueda ocurrir. Como siempre, os esperamos en los próximos vídeos. Sí. Es que es una aventura entrar por aquí. Mira las camas estas antiguas. Esto para las tomas falsas. Esto es un viaje a través del tiempo. Es que realmente toda la casa gira en torno al patio. Eso lo tienes presente todo el tiempo.